pongo acá también el entendido. Entonces, por empezar, es muy importante tener en cuenta el árbol diagnóstico. En algún momento hicimos alguna experiencia en este sentido, eh, y vamos a hacerlo hoy con cierta serie vinculada a la psicosis, más que nada para ejemplificarles un modo de diagnóstico diferencial. Luego vamos a pasar a algunas notas del libro del doctor Beta respecto a los delirios, entendiendo a los delirios como un, una alteración del contenido del pensamiento, este, que carece en su enunciación de validez de consenso. Es decir, que examinado no coincide con lo que otro apreciaría de la misma situación. Esto un poco para encuadrar el delirio como una alteración del contenido del pensamiento. Nunca nos olvidemos que este es también un curso de semiología. Y luego, con Jessica, eh, vamos a leer, son pocas hojitas, vamos a dedicarle un capítulo del librito que les conté la otra vez, de, de los casos de Sigmund Freud, del tomo 2, desde la página 197 a los 205, que habla sobre el padre de Schreber. Ya vamos un poco a enunciarnos porque es interesante, capaz que si nos atrevemos la próxima, que es en agosto, vamos también a hablar un poquito del padre de Kafka. Yo tengo algo escrito, alguna vez creo que lo pasé, sobre el padre de Kafka, porque es muy interesante eh, la comparación de padres antipaternales, digamos así, por ponerle un término. Este, bueno, empezamos, Lu, compartiendo pantalla con lo de el tema del árbol diagnóstico. Este es un derivado directo de la psiquiatría española, una psiquiatría que es poco tenida en cuenta en general. Siempre se le ha dado más lugar a la psiquiatría alemana. No, ¿sabés qué? Lo otro, los árboles diagnósticos, primero si podés, por favor, Lu. Este, eh, bueno, como ustedes verán, acá tienen, esta es la estructura de un árbol diagnóstico. Eh, y estamos en el terreno de algo que en general nos dedicamos los que también somos psiquiatras. Digo también respecto de que yo particularmente me siento ante todo psicoanalista, pero soy psiquiatra. Este, esto que llamamos diagnóstico diferencial. Ustedes ven que acá está planteada en la pantalla entender algo sobre del diagnóstico diferencial entre la paranoia y la psicosis delirantes crónicas, el diagnóstico. Al mismo tiempo, dividirlas. Como ustedes ven que dice el cuadro, la naturaleza psicótica delirante siempre es con convicción de realidad. O sea, el paciente siente
que ese contenido de su pensamiento es verdad, no le parece, no hay dudas. Nunca en el núcleo de un delirio hay dudas. Cuando aparece cierta duda, tenemos que ponernos contentos, porque el paciente está mejorando. También en los comienzos de la esquizofrenia, en el trema que se llama, las primeras vivencias psicóticas son justamente vividas con perplejidad, que es otro síntoma de la, ya que estamos hablando de semiología, la perplejidad es uno de los síntomas cualitativos de la afectividad. Entonces el individuo queda perplejo y no puede creer lo que está escuchando, lo que está bien, lucha, hay un momento de lucha, frente al cual, por ejemplo, en el trema esquizofrénico, lucha en forma infructuosa. Bueno, si nosotros nos empezamos preguntando esto, este tipo tiene una idea, vamos a decir así, psicótica delirante, con convicción de realidad o con certeza. Esta es la primera pregunta a la que nos lleva nuestro árbol diagnóstico, que va a permitir dividir, para proseguir con los diagnósticos diferenciales, las respuestas en no o sí. Si no tiene una naturaleza psicótica con convicción delirante, puede tratarse, o sea, la pregunta es si esa naturaleza psicótica delirante, si ese delirio que tiene, es con convicción de realidad, con certeza absoluta. Si es no, estamos en el terreno de las ideas sobrevaloradas, que serían como fijaciones que tiene el paciente, en ideas sobrevaloradas paranoides. Hay personas que conviven con ideas paranoides toda su vida y no necesariamente son portadoras de lo que, bueno, digo tal como se instaló en la cultura, no serían estructurales, por decir así. Eso lleva a estas ideas sobrevaloradas paranoides. También puede tratarse de un sistema más elaborado, estamos sin convicción de realidad, o sea, el paciente se siente perseguido, sería. No es que lo están persiguiendo. Trastorno paranoide de la realidad, de la personalidad, perdón. Ya veremos en su momento, cada uno puede tomar nota y si quiere busca lo que es el trastorno paranoide de la personalidad, o creo que lo decimos más abajo, en donde vamos a ver la presencia de una desconfianza excesiva, injustificada, suspicacia, está vinculada con el orgullo, con el sentirse herido con mucha facilidad, hipersensible, restricción afectiva, está mal escrito ahí, efectiva es afectiva, tendencia a sospechar, excesiva tendencia a la autoimportancia, diríamos un narcisismo patológico, y a la culpa o responsabilidad de los demás en sus fracasos.
Esto tiene un nombre en psicoanálisis, se llama culpa persecutoria. La culpa la sentimos por lo que hacemos. La culpa persecutoria es proyectiva. Es la culpa que tienen los demás por mis fracasos. Entonces, tenemos dos formas del trastorno paranoide de la personalidad. Uno es con ideas sobrevaloradas y otro es el trastorno paranoide de la personalidad típico que acabamos de describir. Esto es algo muy importante que, por ejemplo, en la tarea del psiquiatra es esencial y no se hace habitualmente. Todo el mundo tiene esquizofrenia y otra cosa. Queda claro. Ahora puede pasar que la convicción de realidad sea absoluta. Entonces tenemos, si es así, uno observa un deterioro esquizofrénico. ¿Qué significa esquizofrénico? Frenos es mente. Esquizo, partida a la mitad. O sea, como un funcionamiento doble, escindido. Vamos a tener el deterioro esquizofrénico de la personalidad con bloqueo emocional, síntomas negativos, ya vamos a hablar de esto. Hay una clasificación que se llama de Crow, Crow 1, Crow 2, síntomas positivos que serían delirios, alucinaciones y negativos más vinculados a pérdidas en el terreno emocional, intelectual, volitivo. Si esto está presente, estamos en esquizofrenia paranoide. Si esto no está presente, deterioro esquizofrénico de la personalidad, bloqueo emocional, síntomas negativos, alucinaciones, ante todo auditivas, en la esquizofrenia. Si a mí me vienen con las alucinaciones visuales en la esquizofrenia, yo las espero hacia el final de la evolución. Yo les comenté un capítulo no les comenté el capítulo de Black Mirror, Demonio 79. Yo no soy fanático, ni mucho menos de Black Mirror, pero el otro día, qué sé yo, dije, a ver de qué se trata, y me puse a ver ese, y me impactó. Es de diagnóstico dificilísimo cuando uno encuentra alucinaciones, por ejemplo, visuales, olfatorias, este, se piensa más en trastornos agudos, encefalitis cerebrales, traumatismos de cráneo que hayan habido hace un tiempo y empezó la persona con esto, intoxicaciones, adicciones, por ejemplo, consumo de ciertas sustancias, ya sabemos, el tema del viaje, el tema de los alucinógenos. Pero acá no, acá está presente todo esto, más o menos apareciendo entre los 18 y los 21, 22 años. Yo de una esquizofrenia paranoide que empieza después dudo, tenemos la esquizofrenia paranoide. Si no está este deterioro esquizofrénico, etcétera, estamos en el desarrollo de la paranoia, es decir, de un delirio persecutorio, de uno o varios temas delirantes, temas persecutorios, pueden ser somáticos, hipocondríacos, de grandiosidad, reivindicación, celotípico, está mal escrito, dice calotípico, celotípico o erotomaníaco. Entonces acá tenemos todas las formas.
del delirio megalómano. Forma hipocondríaca, grandiosa, reivindicativa, celotípica y erotomaníaca. Después lo vamos a desarrollar más con Beta. Y pasamos entonces a la paranoia. ¿Podemos subir, Luz, por favor? ¿Se puede agrandar un poquito apenas? Ahora sí. Bueno, acá estamos en los trastornos paranoides agudos, presencia de ideas delirantes no extravagantes. No extravagantes es que si un tipo te dice soy Napoleón, bueno, no tiene una paranoia. No extravagante es que yo les diga, me robaron. Yo vi que estaba parado frente de mi casa un auto blanco. Y yo sospecho que me estaban mirando con, qué sé yo, una cosa que, digamos, tendría cierto nivel de verosimilitud. ¿Se entiende? O sea, cualquiera diría, bueno, puede ser. Por eso mismo, la indagación tiene que ser en este sentido bien profunda. Y nos preguntamos si hay o no hay alucinaciones o alucinaciones no prominentes. Alucinaciones no prominentes se le dice en psiquiatría a que no es que estoy escuchando voces que hablan entre sí, me insultan, como suele ocurrir en esquizofrenia, sino escucho un ruidito que me altera, mal, repetitivo, en general siempre viene del mismo lado. Mi amigo Daniel Brócoli me enseñó, la verdad, mucho antes que lo describiera Nacio, mucho antes, en los pasillos del Borda, el tema de lo que los lacanianos llaman forclusiones parciales. O sea, de significantes que no son el significante central nombre del padre. Nacio habla mucho de las forclusiones parciales para hablar de las locuras. Entonces, si el tipo no tiene alucinaciones o tiene alucinaciones no prominentes, no tiene alucinaciones o las alucinaciones que tienen son no prominentes, si no tiene eso, hay presencia de causas, lo que decía antes, tóxicas, metabólicas u orgánicas. Si no tiene, nos preguntamos, ¿es de aparición reciente? Subamos un poquitín. Decimos, es de aparición reciente. No es de aparición reciente, trastorno delirante crónico, lo que vamos a hablar después. Aparición reciente es compartido, ojo con esto, o inducido por otro individuo. Hay algo que se llama folía de, que es la locura de dos. Vos vivís con un loco y te enloqueces junto al loco. Muchas veces, no siempre es así. Compartido e inducido por otro individuo. No, uno podría pensar en presencia de síntomas depresivos. Sí, es lo que hoy se llama trastorno paranoide compartido, que es lo que yo les decía antes de la folía de, la locura de dos. Folie en francés es locura. Bueno, después vamos a ver hacia dónde va esto. Cuando presumimos la presencia de síndrome depresivo, si es no, estrés ambiental, nos preguntamos, si es sí, una depresión delirante. Sigamos un poquito más por este lado.
Si no hay estrés externo, hay que replantear el diagnóstico. ¿Entienden? Este es un diagnóstico, ¿eh? Muchos no hacen esto. Ojo, ¿eh? Y si sí, estamos en una psicosis, paranoides, situaciones paranoides, se ve mucho en los inmigrantes presos, psicosis paranoides psicógenas. Hay un síndrome que se vio mucho durante la cuarentena y que se ve en los presos, que se llama síndrome de Ganser, como ganso, pero Ganser. Lo hemos estudiado y tenemos un paciente filmado justamente con Daniel Broccoli. Búsquenlo si quieren, el síndrome de Ganser es algo bastante dejado de lado hoy día, poco conocido. ¿Me podés mover un poquitito como para que se vea lo que dice en la punta de las flechitas? Ahí va. Trastorno paranoide compartido. Bueno, acá lo que pasa es que hay tratamientos. Vamos a saltear esto, volvamos para arriba. Vamos a ver de dónde partimos. Nosotros habíamos descartado la ausencia de alucinaciones o de alucinaciones no prominentes. Bueno, ahora, si hay alucinaciones o hay alucinaciones no prominentes, tenemos la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y el trastorno paranoide de la personalidad. Me quedaba la línea de lo anterior, cuando hay presencia de causas tóxicas, metabólicas o orgánicas, y así, trastornos mentales orgánicos, tóxicos, las anfetaminas, los alucinógenos. Uno de los peores estados psíquicos tóxicos, hay varios. Ustedes vieron ahora que cocaína rosada, que toda esa porquería. Pero yo de los delirios más tremendos que vi en mi vida fueron por anfetaminas. En la época que no teníamos tantos antidepresivos en el hospital, una vez a mi ex jefe y maestro del Borda, Néstor Stingo, le pregunté, a modo de pregunta, yo era un pichón, era chiquito, tenía 24 años, hace mucho ya, le pregunté si una paciente que estaba tremendamente depresiva y que en realidad tenía indicación de electroshock, les estoy hablando hace 35 años, ¿no? Y yo no iba a practicar, no practiqué nunca el electroshock. Entonces, eh, 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 lo que hicimos, lo que le pregunté es, che, ¿y no se le puede dar anfetamina? Me dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Nunca me olvido de esa frase, se parecía a una que dijo Freud a un expaciente de él. Eh, y me explicó, y después yo leí, léanlo si pueden, la psicosis anfetamínica, algunos que hacen tratamientos para el tema de la obesidad, dan una sustancia que se llama Masindol, que la venden como diciendo que no es, ¿vieron eso que se hacen preparados? Que hay que ir a la farmacia a hacer un preparado. Bueno, le ponen 80 cosas. Una de ellas es el Masindol, porque dicen que quita el hambre y no es anfetamina. Es mentira eso. El que lo diga es un mentiroso, porque el Masindol en el hígado se convierte en una anfetamina y es tan capaz de dar una psicosis anfetamínica como la dextroanfetamina y otras anfetaminas. Bueno, a ver, tenemos otro árbol. Vamos por los árboles, como los monos. Bueno,
Acá algo que a mí me apasiona, me gusta mucho porque es la única forma de psicotización del borderline, de esto si quieren tomen nota, es el trastorno esquizoafectivo. A mí me gusta hablar de psicosis esquizoafectiva, que también se la llama psicosis en gotas, psicosis de 3 días. Es la típica descompensación psicótica del paciente borderline. Ojo, un concepto del borderline. Cuando el borderline se psicotiza, está psicótico. No es psicótico, pero está psicótico. Por ende, el tratamiento tiene que ser el tratamiento de un psicótico. Hasta que vuelva, tuvimos con algunos alguna discusión alguna vez, ya vamos a hablar en otro momento de esto, sobre el tipo de intervención en los casos graves, por ejemplo, si uno confronta al paciente con la realidad. Es muy discutible la eficacia. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando existen síntomas afectivos y psicóticos, hay que descartar una causa somática. Por ejemplo, el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Eh? Por eso, cuando está combinado síntomas afectivos y psicóticos, les doy un dato más, con un paciente que se puso un poquito amarillo, ahora empiezan todo el mundo a mirarse en el espejo, ¿eh? Porque no tiene. Eso pasa, en general nos pasa a los que estudiamos medicina, ¿sí? Cuando nos enfermamos de todas las patologías, de todas las materias que cursamos. O sea, cuando no descarta esta u otras causas somáticas, si no descartamos una causa somática, podemos tener un trastorno mental orgánico. Depresión con un paciente amarillo, primer diagnóstico, cáncer de cabeza de páncreas. ¿Mm? Primer diagnóstico. Fíjense si es importante que los que son psicólogos también estén al tanto de esto. Esto es muy importante. A mí me ayuda el hecho de que soy médico y que hice mis primeros años de residencia en cirugía, con lo cual, bueno, veíamos de esto un montón. Ahora, descartada la causa somática, tenemos que ver si los trastornos afectivos con síntomas psicóticos se da, subamos por favor un poquitito, si sí se da, hay que descartar la psicosis esquizofrénica. Si no se da, a ver un poquito para acá, cumple los criterios de esquizofrenia. Ya cuando hablemos de esquizofrenia vamos a hablar de los criterios de esquizofrenia. Si no, es un posible trastorno esquizoafectivo. Sí, sí, es una posible esquizofrenia en la antigua clasificación, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia simple, esquizofrenia hebefrénica, y muchos agregan dos, que es la esquizofrenia catatónica y la evoidofrenia o esquizofrenia pseudoneurótica. ¿Tenemos más árboles? ¿Tenemos poblado de árboles? No, me parece fantástico. Capaz que es complejo, es difícil, yo no digo que sea fácil. Capaz que este árbol diagnóstico, por ahí lo podemos compartir en WhatsApp, ¿eh? Porque me parece que está bueno. Voy a tratar de ser sucinto porque quiero tener una hora para que dialoguemos con Jessica y con todos ustedes. Con lo cual, a las 11 arrancamos. Acá con lo que viene llegamos hasta donde llegamos, pero les quiero perfilar de la antigua semiología
del doctor Beta otro, ¿cómo se llama? PowerPoint. Me preguntás de cosas raras de psiquiatría, te digo, cualquier nombre te va a decir PowerPoint, se me paga la cabeza. PowerPoint. De lo de Beta, el doctor Beta, de una fuerte presencia en el Hospital Moyano. Perdón un segundito. ¿Querés que lo compartamos, Lu? El de la página 7, digamos así, que te la mandé mal 80 veces. Pónenme un segundo. Si se puede agrandar un poquito, ahora sí. Bueno, un segundito nada más, porque algunos pacientes se escriben, es un segundo nada más. Ya está. Bueno, vamos a hablar ahora de síndrome. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Perfecto. Bueno, como ven, comprende estados de alienación. ¿Saben lo que significa la palabra alienación? Estar alienado significa estar alejado de la realidad. El término alejado, esto lo trabaja muy bien Green, es muy importante esta palabra porque, por ejemplo, por decir así, uno puede ir desde la locura privada, que describe Green, hasta la esquizofrenia. En ese amplio rango hay distintos niveles de distanciamiento de la realidad. Alienado significa distanciado. El distanciamiento puede ser absoluto o puede no ser absoluto. O sea, estados de alienación en los que el juicio desviado, otra de las parámetros a tener en cuenta en toda semiología, y tendencioso origina ideas delirantes que integran el contenido del pensamiento y cuyas tramas, más o menos complejas y más o menos verosímiles o absurdas, constituyen los delirios. La etiopatogenia, el error patológico que engendra el delirio, depende del estado patológico de la personalidad. Bueno, hay distintas concepciones, la organodinámica, los factores constitucionales. Vayamos subiendo, porque este también lo vamos a subir. Prefiero que presten más atención a esto. Vamos a los mecanismos. Pero bajás un cachito nomás. Ahí va. Psicológicos de los delirios. Ahí. Mecanismo interpretativo. Corrémelo un poquitito para esta parte de la pantalla, no sé cómo decirlo. Para la puerta. Acá está el título, acá está la puerta, para lo de la puerta. Ahí va. Pueden ser de mecanismo interpretativo, el juicio desviado conduce a falsas interpretaciones de hechos reales. La afectividad exaltada por el problema ideoafectivo es factor muy importante en la interpretación delirante. ¿Qué es una interpretación delirante? Muchos analistas hacen interpretaciones delirantes, pero una interpretación delirante es una lectura muy equivocada de la realidad. A Freud le gustaba llamar a los delirios errores del pensamiento en el proyecto de psicología. El tipo de interpretación puede ser exógena, los elementos de la falsa interpretación proceden del mundo exterior. Después te digo lo de la cosa esta española. Y
la interpretación endógena se origina en manifestaciones somáticas. O sea, una paranoia, vamos a decir así, sería la hipocondría. Hay mucho para hablar de la hipocondría, pero en principio la hipocondría es una paranoia. Sigamos un poquitito más a... Ah, no, veo. Mecanismo puede ser mecanismo interpretativo, mecanismo alucinatorio, especialmente alucinaciones sensoriales y senestésicas. Eso significa por los órganos de los sentidos, senestésicas de la sensibilidad corporal. Las alucinaciones, pueden ser el origen real del delirio. El enfermo hace la interpretación de las mismas, estados agudos, tóxicos e infecciosos. Yo agregaría traumatismos de cráneo, encefalitis, ¿eh? Que van acompañados, inclusive picos extremos de fiebre, o sea, temperaturas muy, muy elevadas. Yo he llegado a ver pacientes con 44 grados de temperatura, un delirio terrible. Yo me acuerdo cuando yo era chiquitito, que hace de esto muchos años, capaz que a alguno le pasó, cuando 6 años me daba fiebre, después no me diagnosticaron nada psiquiátricamente al respecto, pero tenía como mis alucinetas. O sea, yo después me daba cuenta como que había visto cosas, es una especie de delirio onírico, como un soñar despierto que tiene la vivencia de realidad del soñar. Y las alucinaciones no son causa del delirio, que preexiste, al cual alimentan y son creadas por la imaginación a expensas de la exaltación afectiva. La interpretación es previa. Tengan en cuenta, dentro de la patología convulsiones, yo diría que pacientes con, está bien, muy bien la pregunta que hace acá Marina, porque en las epilepsias, particularmente en las epilepsias temporales, hay delirios interpretativos de naturaleza, de naturaleza alucinatorio que luego dan pie a una interpretación delirante, o sea, son formas combinadas. En general sueñan con fuego, tienen un contenido místico. Yo me acuerdo de un paciente que veía a la Virgen María incendiándose, por ejemplo. Subamos un poquitito, porfa. A ver. Bueno, después tienen mecanismo ilusorio, es decir, por una ilusión. Ustedes saben lo que es una ilusión, es una percepción deformada de un objeto real y presente, a cambio de la alucinación, que es una percepción sin objeto real y presente. O sea, percepción sin que el objeto sea real y presente. Porque si es una percepción con objeto real y presente, no es una alucinación, estoy mirando una botella, ponele. Y mucha gente, muchos psiquiatras de altísima envergadura, se olvidan de agregar objeto real y presente. Entonces, vamos de vuelta. Ilusión. Percepción deformada de un objeto real y presente. Alucinación. El otro es percepción deformada. Esta es percepción sin objeto real y presente. Tiene que ser un objeto real y presente. Entonces, la ilusión puede generar delirios, la imaginación, patología de la imaginación. Hoy estamos haciendo un recorrido por la semiología también. Tiene alteraciones cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, bueno, puede haber incremento o disminución de la imaginación. Lo que es interesante
son las alteraciones cualitativas de la imaginación, que es la mentira y la fabulación. La fabulación, que se ve mucho en pacientes perversos, por ejemplo, psicópatas, etcétera, también se ve en algunos pacientes con alcoholismo crónico. Mecanismo intuitivo, o sea, lo que le parece, yo voy medio rápido ahora, mecanismo sugestivo, o sea, le dan una sugerencia. Tenemos una vecina que nos está llamando todos los días porque ella escucha ruidos. Todos los días, teóricamente, nos están asaltando. Todos los días, bueno, nos asaltaron, pero no todos los días. Por ahora, por lo menos esperemos que siga así. Y luego tenemos el mecanismo onírico. No voy a entrar en detalles. Está la vivencia, experiencia primaria de Jasper. Esto es importante que después lo lean. Tenemos y el onirismo agudo y el onirismo crónico, ¿no? Después léanlo, pero también son mecanismos. Sigamos un poquito, que ya nos estamos acercando a las 11. Bueno, acá viene algo muy importante, que es la estructura de los delirios. Los delirios sistematizados, los delirios polimorfos o difusos. Acá a Beta me parece que se le escapó uno. Bueno, ahora, claro, la mentira es un trastorno cualitativo consciente de la imaginación, en donde el paciente aviesamente trastoca imaginativamente. Yo digo a ustedes, no, porque yo aparte soy ingeniero, es decir, es una mentira, pero también se me ocurrió ingeniero, no otra cosa. Entonces, por eso es un trastorno cualitativo de la imaginación. La fabulación tiene más volumen, es toda una historia de fabulación. Fabula, dice, cuenta, pero te está contando y te habla de sí. En cambio, en el delirio, lo que uno ve, ojo, el delirio también puede ser con mecanismo fabulatorio, si llega a un determinado extremo. Pero no sé, ¿han visto gente que en general le gusta mentir por mentir? O sea, vos te das cuenta que el 90% de lo que habla es mentira. En general, uno, si es una persona que por otras cosas uno aprecia, no le dice nada. Pero que te avivás, te das cuenta. Es como el nene chiquitito que comió una galletita, se le cayó acá el pedacito de galletita y la madre le pregunta, ¿comiste una galletita? No, le dice. O sea, vos te das cuenta. Más o menos, si uno está escuchando, se da cuenta, se le puede pasar. En cambio, el delirio es algo de aparición abrupta, que se sostiene en el tiempo, que tiende a tener una temática determinada, los contenidos son persecutorios en general. ¿Me explico? Se las voy a hacer corta. Los delirios sistematizados son los creíbles. En cambio, el delirio polimorfo o difuso, que es típico de la esquizofrenia paranoide. O sea, asociación de mecanismo intuitivo, imaginativo, alucinatorio, varios núcleos, contenido ideal delirante, mística, erótica, megalómana, delirio disociable, que las chicas, acá la estoy viendo a Mónica, ven todos los días en el hospital, permanentemente. Decía que acá se le pifió poner algo a Beta, porque en realidad son bien sistematizados, mal sistematizados y polimorfos. Los mal sistematizados, más abajo está,
es, por ejemplo, la parafrenia. Sigamos. Bueno, delirios paranoicos, vigorosos, de perfecta organización. A ver, voy a leer lo más importante. Caracteres de las paranoias. Leo los títulos. Sistematización irreductible, es decir, siempre es un solo tema. Es muy difícil diagnosticar la paranoia. Puede pasar por alguien con un razonamiento fantástico, eso paranoico. Coherente, le crees, a diferencia del fabulatorio. Hay un mecanismo interpretativo. Bueno, acá Beta habla de la personalidad mórbida, un razonamiento exacerbado. Esto es muy importante. La acentuación de querer convencer al otro por razonamientos. Esto subrayenlo. Es quizá una de las pocas cosas que permiten el diagnóstico de la paranoia. No es que dicen, bueno, loco, no me querés creer, no me creas. Te siguen en el razonamiento. Lo está persiguiendo tal porque le tiene bronca a la vecina, esa vecina de la medianera que le está haciendo un despelote, ¿entienden? No, pero no puede ser. Pero ¿cómo no va a poder ser? ¿No ves esta hoja que tiene? Problema ideoafectivo, después la afectividad exacerbada, bueno, esto igual, vamos para arriba. Defecto psíquico, esto es fundamental. No hay defecto en la paranoia, es decir, las capacidades intelectual, volitiva y afectiva no se afectan. Para nada. Subamos, por favor. Vamos a tratar de ir más rápido. Formas clínicas: persecutoria, querellante, celosa, erótica, mística e hipocondríaca. Tratamiento, vamos para arriba porque este es el tratamiento de hace 180 años, digamos, ¿no? Más que nada. Bueno, en el examen semiológico, bueno, ahí tienen ustedes para poder ver, tienen después la evolución. Vamos a otra hoja y vamos a los delirios polimorfos. Caracteres fundamentales: gran polimorfismo y total inverosimilitud. Se observan en la juventud y en la edad adulta, dice acá hasta los 55 años. Puede ser. Grave defecto, embrutecimiento de la personalidad, con lo que, bueno, no sé, no lo veo acá, se debilita la mente, digamos. Diferencias fundamentales. Entre ellos dependen esencialmente de la edad de iniciación del proceso. Los delirios polimorfos empiezan alrededor de los 20 años. Bueno, vamos a lo último, o por ahí andamos. A ver ahora si se ve algo de acá. Caracteres, saludo Vanessa, fundamentales: gran polimorfismo total. Bueno, esto léanlo ustedes. Delirio polimorfo, subí. Polimorfismo, formas, inverosimilitud, que no le crees nada, defecto psíquico y ahí los trastornos de la afectividad. Está todo escrito, lo subimos después al chat. Delirios polimorfos. A. Concepciones filosóficas, científicas. Hay dos ejemplos. Para Kraepelin, la parafrenia expansiva. Para mí, acá hay un error en beta. La parafrenia es un delirio, digamos así, mal sistematizado, no polimorfo. Polimorfo es nada más que el de la esquizofrenia. Pero aprovecho porque el contenido está bien. Divide de la edad adulta, define la parafrenia expansiva para los alemanes y en Francia la forma megalómana de grandeza de Gilbert Ballet, búsquenlo ustedes. Después el grupo B, gran embrutecimiento y debilitación psíquica, gran megalomanía, y ahí tenemos
para Kraepelin la parafrenia fantástica y en Francia otra forma fantástica de Gilbert Ballet. En la parafrenia, el paciente es absolutamente normal hasta que se le toca el núcleo psicótico. O sea, está todo perfecto hasta que lo haces hablar de los marcianos que dejan la botellita de ectoplasma en el patio del hospital para que él se revitalice. Y te habla de los marcianos, etcétera, etcétera. No le habla de los marcianos, puedes hablar de economía, de política, de películas, etcétera. Son unos genios. Es muy poco estudiada la parafrenia. La doctrina actual sobre las parafrenias es que son esquizofrenias que no llegaron a tales. Sigamos. Bueno, delirios de la edad juvenil, ahí vean, la Kraepelin habla de la esquizofrenia como demencia precoz, serían el típico delirio de la demencia precoz. Ese sí es polimorfo, más que nada en la paranoia. ¿Tenemos más? Bueno, qué bárbaro. Me porté bien, me estoy portando bien. Algunos de estos diagnósticos permiten llevar una vida normal absolutamente. La parafrenia tenés, mire, le voy a contar, antes de empezar a leer con Jesse, este, una experiencia. Por supuesto que no voy a dar muchos datos, como se imaginan. Yo hice algunos años guardias en el Borda. Yo era médico de guardia del Borda. Siempre fui contratado, como siempre fui medio sindicalista, se reunieron todos los compañeros con Alfonsín y solo dos no fuimos nombrados. Pero a mí me gustaba, aprendí un montón y después que nació mi primer hijo, afuera del hospital. Porque alguien me dijo que era tóxica la pared del hospital, se pega la psicosis, se pega a las paredes. Un tipo que hoy es jefe de servicio. Ahora, en aquel momento, año 1987, un año antes de que la conozca Estela, año 1987, eh, me llaman de que por favor lleve un poco de alopidol, de aloperidol. Ahí había muy pocas medicaciones antipsicóticas, no había aripiprazol, no había risperidona, no había un pomo. Tenías ahí el alopidol y el estelacine, y pará de contar, nada más. No vamos a entrar con medicamentos ahora, porque, no. Entonces, 2 de 10, mami. Cuando llego al servicio del que se trata, no importa, igual ya creo que ese hombre como mínimo debe estar jubilado. Me recibe el enfermero y le digo, no, pero tengo que anotar para qué paciente es, porque estoy sacando 2 pastillas de la guardia. Me dice, no, 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 mañana te la repone el jefe. No, pero no puedo hacer. Y me dice el enfermero, es que son para el jefe. Jefe de servicio del Hospital Borda, tipo no muy reconocido, digamos. Porque en la antigüedad, ahora no, pero en la antigüedad es como que muchos tipos enloquecían junto a los pacientes y se recluían, como que se autointernaban en el hospital. ¿Me explico? Era muy loco, justamente. Y yo me acuerdo que le dejé, como me dijo eso, le dije, bueno, hacelo, y se me dio el tarado. Y un tiempo luego, otra jefa vino a la guardia diciendo que los pacientes la perseguían, que la querían matar, que qué sé yo, que esto, que lo otro, que habían recibido órdenes del director, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, quería
tranquilízate, tranquilízate, si nos mandamos un enfermero, pues estaba yo a cargo de la guardia en aquel momento, y le dije, Nick, te va a hacer bien, llamé a la familia y le aplicamos ahí alguna inyección también de alopidol, no había otra cosa. Yo era muy bueno para la endovenosa, y como las endovenosas dan menos efectos adversos, daba alopidol endovenoso. Yo decía, bah, como había hecho cirugía, track, y mandaba la endovenosa. Se tranquilizó al rato, se fue a la casa y se tomó, creo que una licencia por vida. Bueno, hay otro detalle, pero no voy. Vamos a empezar con Jesse. De vuelta, felicitaciones, desmuteate. Gracias, Dani. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora subir, ya no sé si los subimos en un ratito, vamos a subir los dos, yo los tengo también, si no los subo yo, las dos cosas que acabamos de trabajar. Bueno, y vamos ahora con el papito Bueno, de Schleber, vale. el gran querido papito de Schleber, el hermoso papá de Schleber. ¿Eh? Yo siempre lo comparo con el padre de Kafka, por ejemplo, ya se los decía antes, pero merece un capítulo aparte, después de todo lo que estuvimos trabajando sucesivamente, este, tanto con Salomé, con Nora y con Diego Louro, sobre el artículo en sí mismo. Ahora vamos a empezar con un capítulo del libro de Ediciones Nueva Visión, sobre el caso Schreber. Eh, Quiero aclararles para los que me critican por poco lacaniano, que quien selecciona para este libro, escribir, es nada menos que Oscar Mazota. ¿Eh? No sé si habrán oído hablar, pero prácticamente es el tipo que trajo el lacanismo a la Argentina. Por no decir, es el tipo que trajo el lacanismo a la Argentina, Oscar Mazota. Y Jorge Hinkis, que era un discípulo de él. Bueno, Jesse, vamos a la página 197 y empezamos con el papito Bueno, de Freud. el padre de Schreber. Mirá, del Schreber. fallido, Sí, fallido que tuve acá en público, el papá de Freud, dije, el papá de Schreber. Pasa que el papá de Freud tuvo toda otra historia también, que tenía que ver con los aspectos de timidez y de fobia que tenía Freud. Se me cruzaron los cables. Bueno, acá estamos para equivocarnos. Vamos, Jessy, cuando sí. vos quieras. Vale, te comenté que ando con unos ataques de tos, no sé si me viste, si se me Yo te complica, sigo. bueno, Vos pido ayuda. tenés agüita por ahí. Eso sí, ya me tomé todo. Bárbaro. Bueno, bueno, dice una No te palabra. preocupes por esa primera palabra porque no te va a agarrar tos ahí, te va a agarrar montones de toses. Esto lo escribe Niederland, William Niederland, que lo vamos a seguir, es un autor que lo vamos a seguir. La próxima, por ejemplo. Sí, Bueno, habla de Daniel Paul Schreber, a justo título llamado El paciente más citado en psiquiatría. Fue el segundo hijo del doctor Daniel Gottlieb Moritz Schreber, ¿eh? 1808-1861. Tenía el nombre del padre, el primer nombre, Daniel. Hola. Sí. Ahí ven, la represión vino de ahí, me parece. Me parece que vino de ahí. Bien. Este, bueno, vamos a don Daniel. Este último, eminente médico y ortopedista, era también un prolífico escritor, además de conferencista, educador e inventor. Freud, en su clásico estudio sobre las memorias de mi enfermedad nerviosa del hijo, se refiere a la gran reputación del padre como fundador de la gimnasia terapéutica en Alemania. Menciona con algún detalle sus múltiples actividades en el campo de la cultura física y llama también la atención sobre la amplia difusión de uno de sus libros, De uno de sus libros. De Gimnasia, uno de sus libros. No no sé importa. si lo traduce, Gimnasia No, Médica está traducido, tenés Universal. razón. Bárbaro. Que en la época de Gimnasia.
Gimnasia Era médica, gimnasia médica casera. Gimnasia médica casera. sí. Pero, ya vamos a ver, ¿eh? Super yo se disfraza de benévolo. ¿Eh? ¿Quién podría estar en contra de que un papito tan bueno, un médico tan maravilloso, no le haga hacer una gimnasia terapéutica cotidiana al hijo? Hay que ser malo para considerar que no es buenito ese papá. Es divino. ¿Eh? Vamos a seguir. Ah, bueno. Y en la época de la publicación de Freud había sobrepasado ya las 26 ediciones. Freud señala también la perdurable influencia del doctor Schreber sobre sus contemporáneos, hecho más significativo todavía cuando nos enteramos, según los últimos informes, 1958, provenientes de Alemania, de que existen actualmente más de 2 millones de miembros de las denominadas Schreber-Vereine. No sé qué será. Se Como trata de... escuelas. Ah, ok. Bueno. Se trata de asociaciones dedicadas a la difusión de la cultura física, la calistenia, la jardinería, las actividades al aire libre y otras por el estilo. Resulta evidente que Sí. entonces, que el hombre que como Dios se convirtió en la figura central del sistema delirante del hijo, era una persona de carácter e inclinaciones poco comunes. Cabe señalar que las biografías oficiales sobre el padre de Schreber, poco útiles para la investigación psicoanalítica, porque carecen de datos sobre la infancia y las tempranas relaciones familiares, abundan en descripciones laudatorias y utilizan un lenguaje que excede en mucho la habitual veneración que este tipo de crónicas tiene por él, por el héroe. Ritter, uno de estos biógrafos, prácticamente deifica, dice, deifica al sujeto, aunque no de manera delirante. Politzer, no sé si lo pronuncio bien, quien en 1862 Deifica deifica, significa como que lo coloca en el lugar de un dios. ah, de Dios, está bueno. Politzer, quien en 1862 escribió un largo panegírico sobre el doctor Schreber, habla de él como de un gran líder y pionero, adjudicándole el coraje, la fuerza y el entusiasmo de un luchador de inspiración religiosa por todas las cosas más altas de la vida, dice cosas más altas, lo señala, de la vida, y concluye, si cada siglo y cada país produjeran hombres como Schreber, la humanidad Produjeran hombres. produjeron hombres. Mm, ¿No? ¿Te acordás? Los homúnculos de la cabeza de Schreber, el nuevo hombre, ¿eh? Que mejoraría la raza. Sí, sí. Bueno, si y cada país produjera hombres como Schreber, la humanidad ya no tendría que temer por su futuro. Si reducimos estos exuberantes comentarios a proporciones algo más moderadas y sintetizamos brevemente el más antiguo material biográfico sobre el doctor Schreber, podemos decir que Schreber padre, aparte de ser médico, era un bueno, reformador. perdón, Sí. una cosita. Ahora, ustedes háganse la cabeza respecto en qué lugar queda el ideal de Freud es sinónimo de super yo. Después lo vamos a discutir. Tener este papá, más todavía, el estado de idealización y enamoramiento Mm, ujú. por este papá, de enamoramiento homosexual por este papá. ¿Sí? Ustedes acá ya empiecen a pesquisar cómo no iba a reprimir. ¿Entienden? El factor externo, acá, luego, bueno, hay que ver cómo laburó la cabeza del tipo, pero ya nos presenta un panorama de un papá aparentemente, a ver, ratificado por el mundo
como lo más. Ahora Jessy nos va a leer qué otras cosas era este señor. Bien. Un Bueno, reformador. reformador con entusiasmo de misionero, dedicado total y quizá fanáticamente a sus objetivos en el campo de la cultura y la salud físicas. Ahí para porque después viene en alemán un poco. Sí. Después, una personalidad de enorme y perdurable influencia, como ya lo dijo Freud, así como el fundador de un movimiento cultista que sobrevive hasta nuestros días, y basándonos en un material Siguen existiendo, perdón, siguen existiendo las escuelas Schreber. Ah, Hoy día. muy bien, claro. Digamos. Basándonos en un material recientemente descubierto, podemos añadir un nuevo dato que no sorprenderá demasiado a los analistas. Punto C. El doctor Schreber era un hombre enfermo. Los informes médicos del hospicio Sonnenstein, en el que su hijo estuvo confinado durante muchos años y donde redactó sus famosas memorias, contienen esta lacónica declaración. El padre, fundador de los jardines Schreber en Leipzig, sufría de manifestaciones compulsivas con impulsos asesinos. Toma mate. Muy, ¿Entendés? sí. Escuchen esto. Su- Compulsivo con ideas homicidas. Estamos en el horno. ¿Sí? Estuvo internado, antecedente psiquiátrico. Bueno, sigamos. sí. Después, Baumeier Baumeier, quien hace es algunos un años. autor. Sí, me suena. Quien hace algunos años encontró los informes de Sonnenstein en Sajonia, me expresó en una comunicación personal su opinión de que esta información escrita en 1893 o 1894 debe haber llegado a los médicos de Sonnenstein de boca de algún miembro de la familia o de alguna otra fuente cercana. Como quiera que sea, la mención de impulsos asesinos manifiestos señala un grado considerable de psicopatología en el padre. La biografía de Ritter insinúa la posibilidad de enfermedad mental en los últimos años de vida del doctor Schreber. Ritter la adjudica a una herida en la cabeza sufrida mientras practicaba unos enérgicos ejercicios calisténicos en el gimnasio. Quiero decirles que la calistenia es una forma de actividad física, nada más que Bien, eso. Sí. bueno. Poco sabemos de la infancia y de la adolescencia del padre. Era el segundo hijo de un abogado de Leipzig, Daniel Gottfried Schreber, y de su esposa, bueno, no, Friedrich Frederick Grosse. 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 Bien. Gustav, su hermano mayor, murió a los 3 años de edad. La única experiencia infantil de la que nos habla Ritter se refiere a la visita que el niño de 5 años hiciera con su padre al campo de batalla, cerca de Leipzig, donde Napoleón había sufrido una terrible derrota después de su huida de Rusia. ¿Sigo? Sí, sí. El pequeño Schreber buscaba balas y trofeos de guerra en el campo de batalla. Este recuerdo aislado no carece de significación psicopatológica. Vale la pena hacer notar que después de graduarse a los 25 años, se convirtió en el médico personal de un aristócrata ruso y viajó con este por toda Rusia. Parece ser que durante su adolescencia, Schreber había sido un joven bastante perturbado. Uno de sus libros contiene una breve historia de un caso titulado Confesiones de alguien que ha sido demente. Este informe, Ujú. que Schreber atribuye a una persona que había conocido circunstancialmente en uno de sus primeros viajes, está lleno de vagas alusiones a ataques de melancolía, meditaciones morbosas y atormentadores impulsos criminales. En su lenguaje velado, el relato se asemeja a un informe autobiográfico cuyo contenido corresponde en esencia a la entrada antes mencionada del informe Sonnenstein. El doctor Schreber era un hombre de poca estatura, poco desarrollado físicamente en su juventud,
Su salud había Ven sido... ven la contradicción. Ven la contradicción. Un tipo altamente preocupado Mm, por la gimnasia, que él no era, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, digamos, una cosa así, más o menos. Sí. sí. Gracias a un persistente entrenamiento, a un gran esfuerzo personal y a ejercicios musculares metódicos, logró convertirse en un hombre robusto, uno de los mejores y más elegantes atletas de su tiempo. Y Y este, es lo que logra para poder, bueno, tener cierta coherencia con lo que decía, ¿no? este fue el punto inicial de sus escritos y de su preocupación por los demás en el campo de la cultura física. Las fuerzas inconscientes que sustentaban sus inexorables aspiraciones a una salud mejor mediante ejercicios físicos y otros procedimientos para modelar el cuerpo, se encuentran, si bien de manera indirecta, pulcramente descritas aquí. Cuando tenía más o menos 50 años, el doctor Schreber ganó un torneo atlético en Karlsbad, Más va, no importa. donde compitió con rivales mucho más jóvenes. Ritter nos dice que el mismo Schreber fue el modelo de las ilustraciones de su, bueno, una palabra ahí compleja, ya que el continuo Sí, entrenamiento, pero a ver, ¿ustedes escucharon recién? digo, Porque ¿no? esto puede ser el relato. Yo a propósito estoy tratando que leamos, que Jesse nos está haciendo el aguante en este sentido, este, que leamos esto, para que ustedes estén escuchando algo así como si fuera el relato de un paciente. Acá, en la descripción, porque esto lo podría estar diciendo un paciente, aparece una competencia de este tipo que le quería ganar a los más jóvenes. Ahí ya nosotros estamos escuchando algo, ¿no? Si uno lo piensa en términos paternos, uno diría que estamos ante un papá que tiene cierta dificultad para dar lugar. A los 50 años quería competir con pibes de 20, que quizás sería más o menos la edad que por ahí tendría su hijo. Pero esto que nosotros escuchamos, a ver, vamos a la escucha analítica, Sí, no significa que esto le produjo el problema. Esto es una muestra de algo que uno perfectamente puede pensar que de otro modo pasó toda la vida. De hecho, como acaba de leer Jessica hace 2 o 3 minutos, va con el hijo a un campo de batalla. ¿Se acuerdan que leyó Jessica algunos minutos atrás? El hijo, el campo de batalla, querer, o sea, un papá que no da lugar, mm, no da lugar al hijo. ¿No? Sigamos. sí, estaba anotando. Em, Casi toda la información de que dispongo sobre la personalidad madura de Schreber proviene en cambio de sus propios escritos. Fue autor de 17 o 18 libros y folletos, muchos de los cuales eran textos populares que trataban de anatomía y fisiología humana, cuestiones de higiene, de cultura física y educación sanitaria. Conseguí localizar, en parte con la ayuda del doctor Rader, y estudiar cerca de una docena de estos escritos. Daré aquí por razones de brevedad y también porque se refiere a los métodos del doctor Schreber para la crianza de niños pequeños, la reseña de un solo libro, el libro de los ejercicios para el cuerpo y el alma. Eh, Bueno, saltate sí, al párrafo siguiente que dice expresamente dedicado por el autor y acá abran bien las orejas. bueno. Expresamente dedicado por el autor a la bendición de las futuras generaciones, el libro está cargado de exhortaciones dirigidas a padres y educadores para que apliquen sus ideas y métodos didácticos. Estos, Prepárense.
Estos debían ser empleados en niños de temprana edad, y por cierto, no después de haber cumplido el segundo año de vida. O sea, Consistían, antes de los 2 años. sí, Yo voy encuadrando un poco bien, por el tema de que la lectura sí. estamos pensándola como un relato, entonces yo voy al hacer estas puntuaciones, es como que voy deteniendo un poquitito la lectura, pero para encuadrar. ¿Me explico? Sí. Dice, consistían esencialmente en un sistema de ejercicios físicos y estrictas reglas disciplinarias. El libro acentúa de manera constante la necesidad de una aplicación rígida, meticulosa e inquebrantablemente severa. Las instrucciones sobre gimnasia diaria y calistenia sistemática aparecen descritas al detalle y acompañadas de dibujos explicativos. Las prescripciones para la regulación del comportamiento del niño cuando come, se sienta, camina, se para, lee y duerme son minuciosas. En este libro, lo mismo que en otros escritos del Dr. Schreber, se concede especial importancia al sistema de posturas. Las Posturas. posturas. Sí. La Firme. sí. La espalda del niño, aun cuando duerme, debe mantenerse absolutamente derecha. Pensaba en la postura como la posición también, ¿no? Hablando del lugar. No sé si. Bueno, Sí, pero este no tenía metáfora como vos. Había que dormir con la espalda real derecha. claro. Supongo yo que si es hasta dormir, es muy probable que fuera un papá que se quedase toda la noche despierto, lo cual habla un poco también de su sexualidad, mirando a los hijos. Pues ¿cómo hace para controlar que un pibe no duerma? Yo, si me agarraba a mí directamente, Schreber me ponía en la picadora, ¿vieron? La de los carniceros que hacen carne picada directamente. Yo duermo torcido, torcido imposible. Ahora, ¿cómo hace para controlar que un pibe esté así? ¿Se acuerdan el caso que les mandé el otro día, cosita esa que a todos les llamó bastante la atención en el WhatsApp, de ese que quería picanear al hijo y decía en chiste, digamos, ¿no? Y bueno, el estilo de crianza de esa criatura es este. Sí. Sigamos. La espalda del niño, aun cuando duerme, debe mantenerse absolutamente derecha. Solo está permitido dormir de espaldas sobre cama dura. El doctor Schreber, Bueno, sí, terrible, ¿no? El doctor Schreber inventó un complejo sistema. Siemens de los colchones, ¿cómo se llama? Simon, es nada. Una tabla de lavar la ropa en la... Pero que para ¿Eh? torturarlo. Imagínense. Bueno, sí. Escúcheme, aparte un tipo muy influyente. Estamos ahí en los orígenes de lo que luego sería el nazismo. Mm, ¿Sí o no? bueno. El doctor Schreber inventó un complejo sistema de cinturones, No importa correas, el nombre. Es. vale, correas y aparatos para enderezar el cuerpo, que asegura la posición del niño cuando está sentado, camina o duerme. No está de más recordar que el doctor Schreber era ortopedista y que sin duda tuvo frecuentes oportunidades de observar y tratar deformaciones físicas. Dos de sus primeros libros, desgraciadamente no pude encontrarlos en las bibliotecas y colecciones particulares que consulté, tratan de enfermedades de la columna vertebral y de su prevención. En 1844, el doctor Schreber fue nombrado director médico del Instituto Ortopédico de Leipzig. Originariamente había intentado establecer y dirigir una institución pediátrica, pero las autoridades sanitarias locales le impidieron hacerlo. Se oponían a sus proyectos demasiado independientes y rígidos. Diversos pasajes de los textos del doctor Schreber me hicieron pensar que tenía el hábito de aplicar a sus hijos varones
o por lo menos de probar con ellos, los procedimientos ortopédicos utilizados en su trabajo profesional con niños deformes, considerando estos procedimientos como medidas profilácticas contra el desarrollo de posibles deformaciones futuras. Varones, Varones. varones. Sí, Sí. Con el celo misionario del reformador, no, digo bien, sí, del sí. reformador, parece haber convertido esos métodos ortopédicos, originariamente limitados, en un sistema general de cultura física. Intentaba promover la salud a través de la adopción, en escala nacional, de tales prácticas. Añadía continuamente nuevas ideas disciplinarias, morales y religiosas a sus principios higiénico-terapéuticos y los combinaba con un sistema educativo regimentado para un uso general de padres y maestros. El fin era convertido prácticamente en un modo de vida. Quizás no sorprenda que Ritter, el biógrafo de Schreber, que también expresa su admiración por Hitler, encuentre en el primer... ¡Apa! Ahí aparece. Poco atata. ¿Eh? Sí, Sí, así vamos, perdón. Encuentre, sí, por favor. encuentra en el primero una especie de precursor espiritual del nazismo en Hitler, ¿no? Muchos de los principios educativos de Schreber, en particular aquellos no directamente relacionados con la gimnasia, se basan en la destrucción radical, sí, de la cruda naturaleza de los niños. Desde la más temprana... Bueno, Sí. cruda naturaleza de los niños. ¿Alguien me puede decir cuál es esa cruda naturaleza de los niños? Escucho ofertas. La sexualidad infantil. Dicho por doctor Schreber, amén. ¿Cómo era? La cruda naturaleza de los niños. ¿Eh? Él no se la Se bancaba. tocan el pito, se naturalizan todo lo que tendría que estar muy culturalizado, muy moralizado, muy civilizado. Bárbaros de la cultura, los niños. Hay que amordazarlos, Dani, ponerles cadena. ¿por qué te parece que tenía tanto complejo este papá con la sexualidad infantil de los varones? Pero que estaba loco, no cabe duda. Loco no, no. Y bueno, es que es lo que estamos trabajando, ¿no? Todo, o sea, reprimir Mm. la sexualidad no es gratis. Podemos ser neuróticos, los que tenemos un poco más de suerte, y otros que tienen una calidad y una cantidad de represión de esta magnitud. Mira, este tipo tenía ahí, claramente hay algo. Yo diría que en parte reprimido, pero sería tan fuerte que una parte fue sublimado, más o menos sublimado. Pero para él tenía sentido que aten a los pibes, que los amordacen. No, es una represión de lo sexual originario en el padre. Ujú. ¿Entendés, Diego? Es en el padre. Después, bueno, hace lo que hace. Sigamos. Sí, desde la más temprana edad, todos los intentos de independencia, desobediencia a las reglas, pasiones y malos hábitos, léase masturbación, deben ser tratados rápida y drásticamente. Los métodos recomendados son las amonestaciones verbales, la coerción mecánica y el castigo físico. Se puede establecer así un estado de obediencia total en cualquier niño antes de los 5 o 6 años.
Los padres no tendrían ningún problema importante con ellos en el futuro. Una herramienta didáctica útil. Un pizarrón en el cuarto de los niños. Allí se registran sus malos comportamientos y contravenciones durante el curso del mes. El doctor Schreber sugiere que al término del mes se realicen reuniones familiares regulares frente al pizarrón y sobre la base de los distintos tipos de anotaciones se determina el castigo o el premio. Ahora se entiende, ¿no? Diálogo, ni diálogo, que no hay nada que hablar, ¿qué te pasa? Ah, no. Agarramos el pizarrón, ¿eh? Te pegamos unas buenas patadas en el culo, en el mejor de los casos. Aparte, si te pego unas buenas patadas en el culo o te doy nalgadas así fuertes, para encima, ¿sabés qué? Como decía Wilhelm Reich, te dejo excitada la cola y te dejo preparadito para el masoquismo, para que quieras que te sigan pegando, fantasía, pegan a un niño, artículo de Sigmund Freud, que podríamos leer en el curso. ¿Entienden? Entonces, para el querido doctor Schreber padre, este, educar Ujú, es adiestrar, sí. pero un adiestramiento que uno no acepta ni a mí me llegan a decir que le van a pegar a mi perro. Para adiestrarlo, le pego al adiestrador, digamos. No sé si queda claro. Por lo menos gratis no se la va a llevar. Entonces, había que adiestrarlo. Tipo, pobrecitos, viste que a los caballos le pegan con látigo. Bueno, hay que un domador de niños para el papá de nuestro querido abogado juez Schreber, su papito médico, ortopedista, qué sé yo, lo que planteaba es que a los hijos hay que domarlos. Misión que uno escuché alguna vez, por ejemplo, en alguna situación así. A mí me pasó, por ejemplo, en el campo. Lo escuché en el campo, no significa que pasa en el campo, pasa en todos lados. Ya te voy a domar a vos, yo te voy a domar y el pibe se droga más. ¿Me siguen? Yo te voy a domar, yo te voy a... Todo desafío y toda prohibición induce a un incremento del deseo de lo prohibido. Mm, El único error, entre comillas, de Schreber padre era pensar que esto los iba a transformar en personas que no serían más problema para los padres. O sea, a ver, ¿qué es educar a un hijo para el doctor Schreber padre? Que los padres no tengan problemas. La educación es que los padres no tengan problemas. ujú. Pues sigamos. Queda Bueno, poquito, ¿eh? Queda dos carillas. sí, queda poquito. Bueno, dice que en este libro menciona los excelentes resultados obtenidos en sus propios hijos al aplicar ese método. En cuanto a la influencia de estos ejemplos y preceptos paternos sobre el hijo Daniel Paul, eh, autor de, bueno, también una palabra indescifrable, estoy lejos de atribuirle el hecho de que el hijo se convirtiera posteriormente en juez de las sesiones mensuales ante el pizarrón paterno. Tampoco sugiero que la patología del hijo se derive en forma directa de la del padre. Sugiero en Muy cambio, bien, a ver, ¿entienden? Muy bien, porque digamos,
Volvé por favor a leer la frase. Tampoco sugiero, desde ahí, tampoco, No del padre, sí. sí, tampoco sugiero que la patología del hijo se derive en forma directa de la del padre. Bueno. O sea, no es hereditario. Claro. ¿Eh? Sí. Ujú. Ah, perdón, una reflexión aparte. ¿Y la madre? Loco. ¿Dónde está? Cuco. Acá está. El padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre. ¿Y la madre? ¿En qué lugar de sometimiento al hombre estaba colocada esa mujer? Un hombre al cual era muy difícil rebelarse porque unos años después la hubieran mandado a una cámara de gas, por ejemplo, ¿no? El otro día oí una declaración, no sé de quién, de Oriente, una declaración que decía que lo verdaderamente revolucionario y feminista era someterse al hombre. No sé si lo dijo alguien de un país tipo Irak, Irán, una cosa así. Yo no tengo nada contra nadie, pero me pareció interesante decir, bueno, ser mujer, esta es la pregunta de la cañana, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Ser mujer es someterse al hombre. Ya está, se resolvió la pregunta. ¿Eh? Entonces, sugiero en cambio, adelante, Ah, perdón. Sí, si querés leo a partir de solo quiero señalar, digo, no sé si eso para ir subrayando. dale como vos, como te parezca. Dice, solo quiero señalar, un poquito más abajo, ahora las Sí, características comunes a los escritos del padre y del hijo. El peculiar, reprensivo y presuntuoso estilo de escribir, el modo exaltado de dirigirse a los lectores, la solemnidad, el aplomo, el objetivo siempre declarado de difundir información y conocimientos de interés para la humanidad, una especie de bendición. Encontramos además en las memorias una serie de pasajes que pueden leerse como descripciones distorsionadas, anticuadamente elaboradas, de las ideas y procedimientos paternos en el campo de la educación y la ortopedia. Algunos milagros divinos que ocurrieron en el cuerpo del autor de las memorias durante su enfermedad, especialmente aquellos donde su cuerpo era atado, amarrado, asegurado y comprimido, como en una prensa, etc., parecen representar una escuchen, no es asombroso, pero Sí. sí, Parecen representar una elaboración delirante de los cintos, cuerdas, aparatos de sostén ortopédicos y otros recursos coercitivos utilizados por el padre. ¿Sigo? También sí, por pienso, supuesto. bueno, también pienso que el sistema de escritura de Dios, entidad amenazadora y misteriosa, que aparece en varios de los capítulos de las memorias, guarda relación con el pizarrón paterno y otros métodos de control similares a los que el hijo fue sometido. El tan mencionado milagro rugiente demuestra cierta relación con las implacables exhortaciones del padre, así como con los intentos del hijo por defenderse con igual, aunque desvalido, vigor. El frecuente uso de la expresión almas examinadas en las memorias puede referirse en definitiva al hábito del padre de examinar de manera minuciosa a sus hijos, probando su resistencia física y mental, controlando las posturas y los efectos de los aparatos ortopédicos. En muchos de sus textos, el padre acentuaba la necesidad de que tales pruebas se realizaran regularmente. Los aspectos identificables del caso Schreber revisten gran interés. El hijo compartía el primer nombre con su padre y su abuelo. Su segundo nombre, Paul, con su madre, Pauline Haas. En otro artículo anterior hemos indicado la importancia de otros nombres que aparecen en las memorias. El padre murió a los 53 años. Aproximadamente a la misma edad, el hijo entró en su segunda y prolongada enfermedad. Mirá.
que lo hacía sentirse muerto y en descomposición. Después de su admisión en el hospital. Recuerdan, ¿no? Todos los temas de Stern. Después de su admisión en el hospicio, el hijo enfermo intentó suicidarse repetidas veces. Pensaba que sufría de una parálisis general y pedía que se le diera el cianuro que me está destinado, dice. Siempre me había intrigado el frecuente pedido de cianuro de potasio o no, a ver, está medio borroso acá. ¿Cómo es esa palabra? Bueno, Ah. después te la digo. Dale. Hasta que tuve oportunidad de ver los datos suplementarios de Baumeier sobre la familia Schreber. Como lo dije en el párrafo inicial, el autor de las memorias era el segundo hijo del doctor Schreber. Gustav, 3 años mayor, fue químico y se suicidó en 1877. Se pensó Bueno, tenemos otra, que... hermano suicidado. Sí. Se pensó que habría sufrido una parálisis general antes de su muerte. El hecho de que el hermano mayor fuera químico puede resultar significativo. Perdón, quiero aclarar algo. Parálisis general, Sí. la PGP, o parálisis general progresiva, Mm. es una complicación tardía y mortal, las más de las veces, de la denominada sífilis terciaria, que es la sífilis que afecta al sistema nervioso. Sí, Sí, sigamos. bien, ahí lo anoté. Dice que se pensó que, esto lo conté, parálisis general antes de su muerte. El hecho de que el hermano mayor fuera químico puede resultar significativo, a pesar de que no se pudo establecer de qué manera se suicidó. Más aún, si recordamos que en las memorias, Dios se halla peculiarmente dividido en dos personas distintas, un Dios superior y otro inferior, de características y apariencias distintas. Parece probable, tal como Freud ya lo había sugerido, que en el sistema delirante del segundo hijo, la figura de Dios sea compuesta. El Dios que está más alto es la persona superior del Padre, y por otro lado dice, el Dios ubicado más abajo es la figura inferior o sucesora del hermano. Vale la pena notar finalmente que de los 5 hijos del doctor Schreber, los 2 varones sucumbieron, el primero al suicidio y el segundo a una psicosis. Las 3 hijas, por lo que sabemos, permanecieron sanas. Me inclino a pensar que tal resultado constituye una prueba sorprendente, aunque indirecta, de la tesis principal de Freud sobre el famoso caso. Ahí termino. ¿Qué me contás? ¿Tenemos las fotos? ¿Puede ser, Lu? Bueno, ahí tienen uno de los métodos de cómo debían dormir los niños, en este caso es una niña. Fíjense las ataduras en los brazos, etcétera. Hay una serie que está en Netflix, chilena, que a mí me gustó muchísimo, que no me acuerdo si se llama Cromosoma 21, que es el caso de un chico Down. Más allá de todo eso, se ve cómo en un establecimiento psiquiátrico le atan las manos con correas a la cama. Es o sea, es una novelado, digamos, una novela. No estoy diciendo que sea algo que ocurra, y ocurre aún hoy, lamentablemente, en todos lados. A veces es necesario y otras veces su uso es excesivo. La otra, ¿tenemos otra? Ahí está. Bueno, y acá tienen algunos de los métodos educativos de hacia la cromosoma 21. Acá que yo no sé si ustedes ven la flechita con la que yo marco, el que tiene, que parece que fuera un lazo con un palo,
¿eh? Sería el que abajo se ve aplicado a la cabecita de la chiquita que está allí. En esa foto de abajo ustedes ven que hay dos banquitos para que apoyen los pies no sobre el piso. Y bueno, y acá hay arriba de todo, a la derecha mía sería a la izquierda de la pantalla, acá arriba tenemos un complejo mecanismo para la cabeza, para la boca, ¿eh? Y acá para tener atados los brazos y acá tener atada la cintura, por ejemplo, una silla. Estos son los métodos con los cuales criaron al doctor Schreber, abogado. Con lo cual, gracias, Lu. Con lo cual, por un lado, podemos sentirnos contentos con nuestras crianzas, ambos, ¿no? En general, este, y nos quedan unos 9, 10 minutitos y que yo quiero aplicarlos como para plantear un poco el mismo tema, pero desde el esclarecimiento de un plano más metapsicológico, tomando el modelo psicoanalítico de la identificación a propósito de lo que leía Jessy, que te agradezco mucho la lectura No, y el esfuerzo de no haber tosido a lo largo de toda la lectura, ¿verdad? no sé Una cómo. genia. Gracias a ¿Cómo? vos. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias Decí, a vos. decí. No, no, gracias a vos. No sé cómo hice. Me tomé todo para tratar de que no surja. Pero bien. Fantástico. Qué Bueno, padre. por un lado, Pensaba, perdona, ¿cómo? pensaba, no, me quedé pensando en esto del, más allá de la locura, ¿no? ¿Qué nivel de rigidez, hablando de la postura, ¿no? La rigidez que pretendían estas niñas, ¿no? ¿Cómo no pensar en el masoquismo también, tomando a estas o niños? Sí, 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 inclusive como una cuestión identificatoria, ¿no? Por eso yo digo que me parece que es importante el tema de la identificación. El lugar en donde, para mi gusto, mejor trabaja Freud la cuestión de la identificación es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, capítulo 7, que se llama La identificación. Uno se puede encontrar con básicamente dos clases de identificación. Una identificación a la cual se denomina primaria y otra identificación, van a ver hacia dónde vamos, que se denomina secundaria. Dice Freud que esto está también en el Yo y el Ello, en otros artículos, el Yo y el Ello del 23, 1923, tomo 19. Psicología de las Masas, tomo 21. Perdón, tomo 18, disculpe, tomo 18, año 1921. Ahí está el fallido. Habla de la identificación primaria y habla de la identificación secundaria. Eh, en la identificación primaria es constitutiva del yo. El yo, Sigmund Freud, yo no me meto ni con el ye, ni con el moi lacaniano, yo estoy hablando puro Freud. Para Freud, el yo surge de identificaciones primarias que se dan durante y en el transcurso del complejo de Edipo y que hacen al armado del yo del sujeto. Algo que puede decir de sí, digamos, ¿no? No existen
identificaciones que se llaman secundarias. Esas identificaciones secundarias que van a ser, dice Freud, con el autoritarismo de los progenitores. Yo quiero destacar lo de los progenitores, porque no dice del padre y de la madre, dice de los progenitores. Estudios más modernos van a decir que en esas identificaciones secundarias pesa mucho el lugar de los abuelos, digamos. Y estas identificaciones secundarias son constitutivas del superyo. Toda la lectura de Jesse fue una lectura acerca del superyo. De un superyo, por decir así, presente, y como verán, otro presente por su ausencia. El del padre, presente, y una madre presente por su ausencia. Porque no es la presencia, no es solamente estar presente. Se puede estar presente sin estar y se puede estar ausente estando, digamos. Esto lo vemos en la clínica permanentemente. Que tengan en cuenta esto de la identificación secundaria. Maruco tiene un concepto que a mí me gusta mucho sobre el efecto de las identificaciones secundarias. Él dice que aplastan a la identificación primaria. O sea, el superyo aplasta al yo. Ahora, pregunto, sin un yo lo suficientemente masoquista, un superyo, por más terrible y sádico que sea, se somete. Mis estimados, queridos amigos, alumnos, colegas, ustedes me escuchan hablar siempre pestes del superyo. Yo digo pestes, pero es la realidad. La culpa es del yo. Por sentimiento inconsciente de culpa y masoquismo moral, le permite, todo esto es inconscientemente, al superyo ejercer un dominio sobre los intereses del yo, que es la expresión, acorde al principio de realidad, de sus pulsiones. Bueno, gracias por estar. El primer miércoles de agosto nos encontramos. Después podríamos subir al chat también. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Las preguntas, si se puede, las subimos al chat de WhatsApp. Gracias, Lu, gracias, Emma, gracias a todos, gracias, Jesse. Gracias, Helio. Y en voz saludo a todos. Les mando un gran cariño y nos vemos bueno, ahora nos vemos el sábado, Sí. pero en agosto, el primer miércoles seguimos. Chao, hasta Chao a luego, que todos. estén bien. Chao. Un abrazo, a todos. Chau, chau.